En la oscuridad de un enorme almacén, poco después de la medianoche, un trabajador agotado del turno nocturno camina encorvado por los pasillos con un overol que le queda mal. Solo ha estado trabajando aquí unas semanas, pero ya odia su trabajo, de eso sí puede estar seguro. Dicho eso, con su terrible insomnio y ansiedad social, un trabajo como este, haciendo inventario en un almacén solitario en plena noche, es de sus únicas opciones. ¡Qué vida tan triste y deprimente!, piensa. Tiene poco más de 30 años, debería estar haciendo algo más significativo con su vida que asegurarse de que el almacén tenga la cantidad correcta de lavavajillas en caja o nuevos microondas taiwaneses. Aún así, da para vivir. Eso es más de lo que la mayoría puede decir en esta economía. Pero mientras el trabajador avanza lentamente desde una enorme estantería de productos hacia las áreas administrativas para empleados, sin otra alma cerca de él, no puede evitar sentirse un poco nervioso. Cuando no puedes ver a nadie cerca, es mucho más probable que sientas que hay alguien en la oscuridad cerca de ti. Los ojos invisibles. De vez en cuando, él se da la vuelta, solo para ver que no hay nadie ahí. Escalofriante, su imaginación normalmente no es tan activa, pero hay algo en la naturaleza misma de este almacén que le da escalofríos. Mientras está envuelto en sus propias ansiedades, una figura aparece frente a él y suelta un grito vergonzoso. Es el gerente nocturno mal encarado, un imbécil en toda la extensión de la palabra. Le había estado fastidiando desde el primer día, y por supuesto, no iba a detenerse ahora. ¿Qué demonios haces perdiendo el tiempo aquí afuera?, dijo el gerente. Tenemos otro envío de refrigeradores que catalogar, y yo estoy en una caja que dejaron en el pasillo. ¿Qué? El trabajador no está seguro de haber entendido, así que le pide que lo repita. Me dejaste en una caja en el pasillo. ¿Qué no entiendes, cabeza hueca? El gerente se va de mal humor, regresando a su oficina, pero el trabajador no puede evitar quedarse pensando en lo que dijo. ¿Estaba teniendo un derrame cerebral o algo así? En un trabajo tan aburrido como este, es difícil creer que algo tan extraño pudiera pasar. Haciendo su mejor esfuerzo por ser sigiloso, se acerca furtivamente a la oficina de su gerente. No es como si tuviera algo mejor que hacer, se acerca a la ventana de la oficina, que tiene las persianas medio abiertas, y echa un vistazo adentro. El gerente está sentado en la mesa con 2 panes frente a él. Tiene la mirada perdida, comiendo rebanada tras rebanada de pan blanco sin nada, con las mejillas hinchadas como una ardilla desquiciada. Antes de siquiera terminar una rebanada de pan, ya se está metiendo otra en la boca. Realmente necesito renunciar a este trabajo, piensa el trabajador. Hola, soy una tostadora. Esto puede parecerte extraño, pero no te preocupes, con el tiempo empezarás a entender. La Fundación SCP exige que me presenten así debido a uno de mis principales efectos anómalos. Nadie puede hablar de mí, SCP-426, sin hacerlo en primera persona. Esto pasa igual tanto si hablas como si escribes sobre mí, así que me temo que tendrás que acostumbrarte. Sin embargo, aunque mi efecto principal puede considerarse extraño y quizás un poco molesto, no es nada comparado con el peligro que representa mi efecto anómalo secundario. Las personas que pasan alrededor de 2 meses conmigo empiezan a creer que ellas mismas también son tostadoras. A menos que alguien que no esté bajo mi influencia te restrinja por la fuerza, es probable que te hagas daño al intentar imitar las funciones estándar de una tostadora. Un ejemplo grave de esto en la práctica se encontró cuando la Fundación me descubrió por primera vez hace varios años, en la casa de una familia donde había ocurrido algo terrible. La escena fue descubierta por oficiales de policía que acudían a una verificación de bienestar. Una familia no había salido de su casa por más de una semana, lo que provocó preocupación entre sus vecinos. Y cuando se desató un incendio eléctrico, solo hizo que las autoridades se apresuraran a investigar lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Lo que los oficiales encontraron fue una tragedia local en ciernes. El hogar estaba compuesto por 4 personas, a quienes, para simplificar, llamaremos la familia Smith. Estaban los 2 Smith mayores, una pareja de unos 50 y tantos años, y los 2 Smith más jóvenes, un hombre y una mujer que se habían casado recientemente y se estaban quedando con los padres del joven señor Smith hasta que pudieran establecerse y conseguir un lugar propio. Sin embargo, esto nunca iba a suceder, porque 3 de los 4 miembros de la familia ya estaban muertos, y el cuarto estaba al borde de la muerte. Aún más extraño, cada una de sus muertes parecía sumamente inusual y parecía ser el resultado de comportamientos extremadamente extraños que los miembros de la familia adoptaron aparentemente sin razón alguna. Bueno, ninguna razón si no estabas al tanto de mi presencia y de los efectos anómalos que tuve sobre todos ellos. Cuando la pareja más joven de los Smith acababa de casarse, me compraron como regalo en su recepción de bodas.
Por supuesto, cuando hablaban de mí, lo cual no era frecuente, hablaban de mí en primera persona, la primera señal de que ya tenía mis ganchos anómalos incrustados en su cerebro. Ninguno de ellos notó este pequeño detalle, ni tampoco nadie más en su entorno. Después de todo, ¿con qué frecuencia hablas de tu tostadora con tu círculo más amplio de amigos? Pero mientras más tiempo pasaban en mi presencia, más empezaban a cambiar las cosas. Sus mentes se fueron reconfigurando poco a poco, sus perspectivas sobre sus propios cuerpos y mentes cambiaron. Ya no se sentían como seres humanos. Se sentían como yo, como tostadoras que piensan y sienten. ¿Y quién no querría ser una tostadora? En serio, imagínalo por un segundo. Toda tu energía y poder provienen de un solo cable negro, la sencillez de saber cuál es tu propósito. Una sola cosa sencilla, para la cual fuiste diseñado de manera tan perfecta. No tener preocupaciones sobre un sentido más profundo de la vida, no tener ninguna responsabilidad más allá de tostar el pan. ¿No querrías esto? ¿En serio, no querrías esto? Piensa en mí. Piensa en las tostadoras. Conviértanse en tostadoras. Estos probablemente eran los pensamientos que rondaban por la mente de la familia Smith mientras sus vidas se desmoronaban lentamente. La señora Smith mayor fue la primera en irse. Cuando realmente empezó a creer que era una de los míos, de mi exaltada especie, comenzó a sentir la ausencia de la importantísima carga eléctrica que nos permite cumplir con nuestro sagrado deber. Por eso se puso un cable con corriente eléctrica en la boca. Pero debido a las fallas de su biología demasiado humana, la descarga repentina la mató al instante y su cuerpo cayó al suelo con el cable aún en la boca. La joven señora Smith tomó un enfoque diferente. Ordenó una gran cantidad de panes rebanados con la esperanza de convertirlos en deliciosas y nutritivas tostadas. Sin embargo, una vez más, su biología no pudo estar a la altura de sus ideales. Comió más de 10 kilogramos o 22 libras de pan en un corto periodo de tiempo, lo que provocó que su estómago se rompiera por la enorme cantidad, causándole la muerte en el proceso. Y el joven señor Smith, bueno, manteniéndome dentro de los límites del buen gusto, puedo decirte que murió por pérdida de sangre en una zona sensible después de intentar hacer algo conmigo. Tonto, señor Smith. Dejaré el resto para que lo descubras por ti mismo. Para ese momento, la corriente eléctrica que aún pasaba por la boca de la señora Smith mayor hizo que su cadáver se incendiara, lo que a su vez provocó el incendio eléctrico que atrajo a las autoridades hacia la casa. Cuando llegaron, el único sobreviviente era el señor Smith mayor, un hombre que lo había perdido todo. Estaba en las garras de una desnutrición severa, afirmando que había metido una rebanada de pan en la boca hacía poco más de una semana y que todavía estaba esperando a que saliera la tostada. Por suerte, con amnésicos, tendría algo de esperanza de llevar una vida normal, aunque sería una vida solitaria, sin familia que le hiciera compañía y sin pan que calentar. Se inventó una versión oficial sobre la familia muriendo en un trágico accidente de monóxido de carbono, en lugar de por mi influencia. El incendio eléctrico explicó los daños en sus cuerpos, y a los oficiales que primero descubrieron los cuerpos se les administraron amnésicos de clase C para que esta misma versión oficial fuera reconstruida en sus mentes. Después de este incidente, la fundación me confiscó y me puso en contención, preguntándose exactamente cómo había causado las muertes de esa desafortunada familia. Soy una tostadora sumamente misteriosa, cuyo verdadero origen aún se desconoce, así que, naturalmente, la fundación SCP intentó descubrir más, realizando pruebas sobre mis habilidades anómalas. ¿Puedes adivinar cuántas personas murieron en el proceso? Va a ser divertido descubrirlo, ¿no es así? En la primera de estas pruebas, un miembro experimentado del personal de clase D fue sacado de los barracones y escoltado hacia mi celda por un par de guardias. Cuando digo experimentado, me refiero a que había sobrevivido a múltiples pruebas cruzadas con varias otras anomalías, lo cual es una rareza entre los de su clase. No se le informó sobre mi naturaleza ni sobre la naturaleza de la prueba. Simplemente esperaron con él afuera de mi celda, y cuando habló sobre el contenido de la celda, dijo, probablemente soy algún monstruo enorme encerrado ahí dentro, eso es lo que ustedes tienen por todos lados, ¿no? No mostró conciencia de que estaba hablando de mí en primera persona. Poco sabía él que esa era precisamente la naturaleza de la prueba. Relativamente benigno, considerando todo, pero las cosas pronto escalarían considerablemente al descubrirse el verdadero alcance de mis habilidades anómalas. Un miembro diferente del personal de clase D fue aislado en una cámara de pruebas conmigo. Al principio, probablemente ni siquiera supuso que yo era una anomalía, simplemente pensó que era otra parte normal de la habitación en la que lo mantenían, aunque yo estaba atornillado al piso para asegurarme de que no pudieran removerme.
Querían saber si estar conmigo durante un periodo prolongado en aislamiento tendría algún tipo de efecto único. Le daban comida en la celda a intervalos regulares para asegurarse de que no muriera de hambre, y con el tiempo presenciaron un cambio que se manifestaba en el hombre. Se colocaron varias cámaras alrededor de la habitación para asegurarse de que los investigadores pudieran observar adecuadamente cualquier cosa que ocurriera. Y de hecho algo sí ocurrió. Los investigadores empezaron a observar que el clase D se acercaba a mí, me abrazaba, susurraba e intentaba conversar conmigo. Él se refería a mí como su hermano, decía que éramos iguales y que tal vez los dos podríamos escapar de este lugar juntos. Pero incluso durante toda esta conversación, él seguía refiriéndose a mí en primera persona. La Fundación SCP permitió que esto continuara por más de una hora antes de que el clase D fuera sacado a la fuerza de mi celda y ejecutado, por si acaso mi efecto anómalo resultaba ser contagioso. Los resultados de esta prueba preocuparon a los investigadores. Aunque normalmente tomaba 2 meses de exposición directa para hacer que alguien creyera que también es una tostadora como yo, descubrieron a partir de esto que el aislamiento acelera los efectos de mis habilidades anómalas. Esto debe ser la razón por la que las personas solitarias tienen más probabilidades de actuar como tostadoras. Las pruebas continuaron. Para la siguiente prueba, la Fundación y sus investigadores querían ver si componentes individuales míos tendrían mi efecto anómalo. Para ese fin, se retiró un solo tornillo de mi cuerpo y se llevó a una cámara de pruebas donde un miembro del personal de clase D estaba esperando. Al prisionero se le mostró mi tornillo, al cual él también se refirió como mi tornillo. Esto confirmó que, incluso si yo fuera destruido, cada una de mis partes seguiría teniendo mi efecto anómalo. Esto, por supuesto, es bueno para mí, ya que no le daría a la Fundación ninguna razón para terminar conmigo, ya que no obtendrían nada de ello. Por supuesto, después de esto, las pruebas continuaron. Se solicitó a otro clase D de los barracones para realizar una prueba sobre el alcance de proximidad de mi habilidad anómala. Lo colocaron en una celda justo al lado de la mía, ya que la Fundación tendría motivos de preocupación si yo pudiera afectar a personas al otro lado de las paredes sin que supieran de mi existencia. El objetivo de la prueba era vigilar al clase D hasta que se manifestaran los efectos anómalos. Pasaron días, luego semanas, luego meses. Mis efectos anómalos nunca se manifestaron, a pesar de que la prueba duró un total de 90 días. Aún así, sacaron al clase D de la celda y lo ejecutaron. ¿Quién sabe por qué? Parecía que la Fundación no tiene una opinión particularmente alta de sus ratas de laboratorio, pero después de que se completó la prueba, uno de los investigadores sí añadió una nota a mi expediente diciendo, gracias a Dios que hay algunos límites a mis efectos. Muchos de nosotros realmente empezábamos a preocuparnos por mí. Debido a la naturaleza de mi efecto anómalo, se me ha asignado la clase de contención Euclid. Debo ser sellado en una cámara sin ventanas a través de las cuales se me pueda ver. La puerta de mi cámara debe tener una etiqueta completamente ajena a mi designación o identidad para evitar la propagación no intencionada de mi efecto principal. Solo el personal de nivel 3 y superior debe conocer mi presencia y, en particular, mis propiedades. El personal asignado debe ser rotado mensualmente para evitar la contaminación por mi efecto secundario. La evaluación psiquiátrica es obligatoria al final del mes. Si se considera que el personal no ha sido afectado, puede ser reasignado a trabajar conmigo no menos de 4 meses después de su última rotación conmigo. Todo el personal afectado debe recibir un amnésico de clase C y ser transferido a otro sitio. El peligro de algunas anomalías es evidente con solo mirarlas. Figuras demacradas y monstruosas que matan si se les ve la cara. Reptiles gigantes y homicidas que parecen imposibles de matar. Hombres podridos con sonrisas rotas que acechan a través de las paredes. Pero en este mundo lleno de amenazas obvias, uno no debe olvidar que algunas amenazas se esconden justo delante de tus narices. Como yo, la humilde tostadora. Siempre son aquellos que menos esperas los que te atrapan al final. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en un investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-784 Alegría Navideña.